en este mes, ¿verdad? El tema anhelando la venida del Señor Jesucristo. De manera precisa, hoy estaremos hablando sobre el tema del arrebatamiento. Pero escuche, la próxima semana, que ya es diciembre, vamos a continuar con la parte 2 de este tema, anhelando la venida del Señor Jesucristo. Los temas se seguirán poniendo muy interesantes porque, por ejemplo, el próximo mes hablaremos sobre el anticristo, hablaremos precisamente la próxima semana sobre la postura pretribulacional, la postura posttribulacional, medio tribulacional. Hoy vamos a hablar del arrebatamiento, de este suceso glorioso, mis amados hermanos, que se va a dar de una manera inminente, es decir, que eso va porque va. Pero este tema del arrebatamiento está dentro de la segunda venida de Cristo. Y es un tema controversial, se lo voy diciendo. El tema del arrebatamiento es un tema controversial. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen que este evento glorioso del arrebatamiento se da antes de la gran tribulación. Otros dicen, no, se da en medio de la tribulación. Y otros manifiestan, no, se da después de la tribulación y se junta el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Entonces, nosotros estudiaremos entre esta semana y las próximas semanas esto, lo que acabo de decir. Hoy, de manera precisa, vamos a hablar sobre el arrebatamiento. Queremos que usted sea un hijo, una hija de Dios entendido para que no se deje engañar por tanta enseñanza engañosa y mentirosa que está cautivando las mentes de los cristianos que no les gusta estudiar la palabra de Dios, que no les gusta estudiar las escrituras, que no les gusta la enseñanza. De repente son muy emocionales y les gusta más los cánticos, la alabanza, una predicación fogosa, una predicación devocional, pero no le gusta de repente pues estudiar. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano Sammy, a nuestro pastor Sammy, que nos ayude con las diapositivas. Las letras están un poquito pequeñas, por eso yo voy a leerlas desde acá, desde mi celular, y aquí estoy en la computadora, y usted puede ver la escena y el tema que vamos a mirar hoy, sobre el tema del arrebatamiento. Confío que el Espíritu Santo nos va a ayudar en este tema. Ahí vemos la primera diapositiva y se la voy a leer. Si de repente para usted la letra es muy pequeña, no hay problema, yo le enviaré todas las diapositivas a los diversos grupos para que usted las pueda mirar con detenimiento. En esta primera diapositiva dice así: el arrebatamiento es un suceso glorioso en el cual los muertos en Cristo resucitarán primero de manera incorruptible y los santos vivos en ese momento también serán glorificados y potenciados. De esta manera, ambos grupos, los que ya murieron en Cristo y los que estén vivos o estemos vivos, ¿verdad? Dice aquí, nos reuniremos con Cristo en el aire y se llevará a cabo la procesión de la segunda venida de Cristo a la tierra para juzgar definitivamente a los impíos y establecer su reino físico sobre las naciones. Escuche, yo tengo muchos años en el Señor Jesucristo y hace más de 30 años que estoy en los caminos del Señor por su gracia, me enseñaron de otra manera cómo es esto del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo. A mí me la partieron en dos. Primero el arrebatamiento, pasan 7 años y luego viene pues la segunda venida de Cristo. Pero mirando a las escrituras vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, el arrebatamiento va porque va. ¿En qué lugar, en qué tiempo va? Es el dilema que se hace la iglesia hoy en el día. Pero nosotros vamos, con la ayuda del Señor, a superar ese dilema y después de 2 semanas de diciembre vamos a quedar bien establecido en qué postura estamos. Si creemos que vamos antes del arrebatamiento, a mitad de la gran tribulación o al final del arrebatamiento. Pero aquí en esta parte que hemos acabado de leer, mencionamos que los dos grupos nos reuniremos con Cristo en el aire. No es que
de repente somos sacados, como antes se nos veía, se nos manifestaba en películas. No, este rapto no es un desaparecer, es sencillamente es un encuentro, es una reunión con Cristo que Él nos lleva en un abrir y cerrar de ojos, ya lo vamos a mirar y nos encontraremos en el aire y ahí se llevará a cabo la procesión de la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo tiene varias partes, como es que nos reunamos con Él, luego ya con Él, luego regresamos con Él y el Señor Jesucristo viene como alguien victorioso, viene en un regreso triunfal y conquistador y viene con nosotros a poder establecer la justicia que ha desaparecido en la tierra y a vengarse de todos sus enemigos y de todos aquellos que un día lo despreciaron y no quisieron saber nada de él. Viene a establecer juicios sobre los impíos y establecer su reino físico sobre las naciones, es decir, el milenio, tema que también lo vamos a estudiar posteriormente. Vamos a la segunda diapositiva. Dice allí bien claro que los santos, características bíblicas del arrebatamiento, los santos vivos que estén en ese momento seremos transformados. Los muertos en Cristo serán resucitados y también serán incorruptibles. Tanto vivos como muertos, los muertos resucitarán y los vivos, si estaremos en ese momento allí, seremos transformados, como lo dice ahí Primera de Corintios 15:52. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre en la primera resurrección, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Que eso quede bien claro. El arrebatamiento, un suceso que se da juntamente con la segunda venida de Cristo, inminente, que parece que se tarda, pero el Señor sabe por qué se tarda, que no debemos nosotros cansarnos, no debemos cansarnos de esperar, ni perder la paciencia, ni la fe, ni el amor, claro está, y que lo maravilloso es que los que hayan muerto en Cristo y los que estemos vivos, seremos transformados con un cuerpo incorruptible y jamás moriremos. Vamos a la tercera diapositiva y dice allí, ambos grupos se reunirán y recibirán al Señor en el aire. Lo recibiremos, me incluyo, y lo recibiremos allá arriba en los aires porque Él estará descendiendo. Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, pues el mismo Señor descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Ya no nos volveremos a separar. Estaremos para siempre con el Señor y eso me da tanta alegría. Yo no sé a usted si le da tanta alegría saber que nos encontraremos con el Señor en los aires, saber que le miraremos cara a cara, saber que nunca más nos volveremos a separar. Eso trae tanto esperanza, refrigerio y confortación a nuestros corazones. Y continuamos. En la próxima diapositiva dice allí, recibiremos recompensas para gobernar en el milenio. Y lo dice Apocalipsis 11:18. Las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar, mire, recompensar a tus siervos, los profetas, y también a tu pueblo santo y a todos los que temen su nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Para nosotros la segunda venida del Señor
es algo que deberíamos anhelarlo. Lo hemos repetido durante todo este mes de noviembre. ¿Por qué? Porque para nosotros no viene como un ladrón en la noche. Para nosotros no tiene que ser un motivo de terror, de miedo, de inseguridad, de angustia. Todo lo contrario. Lo veremos a Él, recibiremos recompensa, y aquí hay algo hermoso, porque el Señor recompensará a sus siervos, los profetas, los predicadores, los pastores, los mentores, los líderes, los que temen su nombre. Entonces a nosotros nos debe de importar estar en esta lista. Yo, para estar en esta lista, de repente usted diga, yo no soy profeta, de repente yo no sé, no tengo algún ministerio, pero dice la escritura que en esta lista están el pueblo santo, los que temen su nombre. Entonces debería importarnos o debería preocuparnos es en crecer en el temor reverente a nuestro Dios. Y alguien que teme reverentemente vive en santidad, vive vigilante, vive anhelante de crecer en una genuina relación con el Señor y no autoengañarse creyendo que porque de repente va a una iglesia o de repente sirve, pero si no tiene tiempo para estar en intimidad con Dios, para desarrollar una relación. Acabamos de cantar ese canto hermoso. No hay lugar que se compare cuando a solas estoy con Él y le puedo adorar. Entonces es allí, juntamente con el estudio y creer en la escritura que usted estudia, me va a desarrollar el temor de Dios. Entonces acá también dice que desde el menos importante hasta el más importante será recompensado, desde el menos importante hasta el más importante, desde el famoso predicador que tiene miles de likes ahí en YouTube, como de repente aquel servidor de que vive allá en lo profundo de las montañas, que vive allá en el campo o en algún lugar recóndito donde de repente ni siquiera haya internet. Pues esa persona sencilla que sirvió al Señor, que amó, que temió a Dios, que proclamó su evangelio, que ganó vidas, que estuvo sirviendo al Señor, pues también será recompensado. ¿Y para quién será la destrucción? ¿Para quién será el día del Señor, que es sinónimo de la ira de Dios? Pues para el impío que causó tanta destrucción aquí en la tierra. Así que vamos a la siguiente diapositiva y miramos lo que hablábamos un momento atrás. De nuestro cuerpo será glorificado y redimido. ¿Qué es eso de glorificado? Nuestro cuerpo tendrá gloria, será como el cuerpo de Dios. Nuestro cuerpo podrá traspasar paredes. Nuestro cuerpo podrá trasladarse de un lugar a otro. Ya este cuerpo ya no será no será frágil como lo es ahora, que de repente, qué sé yo, usted se dio un golpe y se le hizo un moretón, que de repente le dio un mal aire y ya le dolió la cabeza, que de repente comió algo y ya le puso mal. Muy frágil, muy delicado nuestro cuerpo. Pues cuando se ha glorificado nuestro cuerpo, todo eso ya no se va a dar. Todo lo contrario. Y lo dice allí en Romanos 8:23. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura. Aleluya. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Bendito sea el Señor. Yo quiero que en ese chat, que no lo puedo ver ahorita, usted diga un aleluya, un gloria a Dios. El Señor nos ha prometido un cuerpo diferente, un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Esa es nuestra esperanza y tiene que ser fervorosa esa esperanza. Ya seremos liberados de toda situación digamos, falencias de nuestro cuerpo,
luchas de nuestra alma, sufrimientos y dolores y todo aquello, eso acabará en ese día glorioso cuando nos encontremos con el Señor, cuando seamos tomados en un abrir y cerrar de ojo y nos encontremos con el Señor. Los muertos resucitarán, serán transformados con cuerpo corruptible y pastora, y los que se hicieron ceniza, pues tomarán nuevamente cuerpo. Dios lo hará incorruptible y nosotros, si estamos vivos, nuestro cuerpo también será incorruptible y estaremos con el Señor por siempre. Ahora, cuidadito con pensar, porque como vivimos en una época tan final donde la acción del espíritu del anticristo está en un alto nivel, puede traer dardos a nuestra mente y llevarnos a pensar de que pues esto capaz que no es una realidad, es un mito, ya son tantos años, la misma iglesia lo esperaba cerquita cuando estaba todavía Pablo escribiéndolo, han pasado más de 2000 años y no se da nada. Pero recuerde que nuestro tiempo, Cronos, no es igual que el tiempo de nuestro Dios. Ahora, vamos a la otra diapositiva y miremos, ¿por qué debemos anhelar el arrebatamiento? ¿Por qué yo debo de anhelarlo? ¿Por qué usted? E incluso de esto ya lo hemos hablado en la iglesia central, creo que en las iglesias hijas, pero lo vamos a corroborar. ¿Por qué debo anhelar el arrebatamiento? ¿Por qué debo de anhelar que mi Señor venga? ¿Por qué? Y aquí me voy a detener antes de leer. Cuando se nos decía que el arrebatamiento iba a ser antes de la tribulación, y se nos enseñó y miramos y observamos muchísimas películas al respecto, donde se veía que unos se iban y otros se quedaban, donde se veía que unos eran arrebatados y otros se quedaban aquí y padecían mucho por la presencia del anticristo y todo aquello, ¿verdad? Y nos causaba temor, terror, nos causaba miedo. Si nos iban a hablar del Apocalipsis, no, ese libro no. Primero, porque es un poco complejo para interpretarlo. Número dos, hay cosas terribles. Uy, no, yo no quiero vivir eso. Mejor llévame antes, Señor. O no quiero vivir, no quiero saber nada del futuro escatológico. Quiero vivir el presente y quiero que se me solucione el problema de ahora. A veces así ha vivido la iglesia, pero en estos tiempos finales es vital que usted sea entendido. Por eso hacemos todo el esfuerzo, tanto sus pastores de las distintas comunidades, en prepararnos, en buscar material, en estar a la vanguardia. ¿Para qué? Para que usted reciba una enseñanza efectiva y pueda ser nutrido, pueda ser un hijo de Dios entendido en los tiempos, no un hijo emocionado, porque la emoción es buena. Dios nos hizo con emociones, pero de nada sirve cuando venga la aflicción, la persecución, la prueba, el dolor. Entonces la emoción no lo va a poder sostener. Quien le va a poder sostener es el entendimiento revelado que le producirá a usted y a mí fe, fe de Dios, fe para soportar, fe para esperar, fe para creer, fe para perseverar y llegar hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? Bueno, ahora sí vamos a leer esta diapositiva. ¿Por qué debemos anhelar el arrebatamiento? Número 1, porque experimentaremos una gloriosa libertad y transformación. Aleluya. Vamos a experimentar este cuerpo, ya sea que estemos en la tumba o que todavía estemos vivos, vamos a experimentar una gloriosa libertad en cuerpo, alma y espíritu y una gloriosa transformación. ¿Por qué más debo anhelar este suceso maravilloso? Nunca más dejaremos de ver a Jesús cara a cara, ¿verdad? Hasta la fecha algunos no lo hemos podido ver cara a cara. Cantamos cara a cara, cantamos quiero ver tu rostro, tu mirada, y cantamos todas esas canciones hermosas, pero no se nos ha hecho todavía una experiencia. 3, seremos sanados y purificados de forma absoluta. Nunca más
tendremos malos pensamientos, malos deseos, intenciones ni pecado, nunca más. Yo sé que en ahora todavía luchamos, todavía sufrimos, porque todavía estamos luchando con una sanidad del alma profunda, todavía estamos luchando, ¿verdad?, con esos malos pensamientos, llevándolos cautivos a la obediencia de Cristo, todavía estamos teniendo deseos que el Espíritu nos dice, eso no está bien, todavía tenemos intenciones como de ira, de enojo, de venganza, que sabemos que está mal y tenemos que decir, no, Señor, lo llevo a la cruz. Todavía tenemos lucha, pero cuando seamos arrebatados y tengamos ese cuerpo glorioso, nada de estas cosas van a perturbarnos. Luego seguimos mirando. Seremos librados del cuerpo de pecado y recibiremos uno incorruptible, lo que ya hemos acabado de hablar momento atrás. Recibiremos autoridad, señores, sobre las naciones en el reino eterno. Cuando vengamos a reinar en el milenio con el Señor, recibiremos asignaciones, recibiremos encomiendas, autoridad sobre las naciones. Imagínense, eso ya va a ser de acuerdo a cómo Dios nos haya observado, cómo le servimos en la actualidad. Si hubo gente dedicada, que capaz hasta fue mártir, gente entregada, gente que lo dio todo por Cristo, obviamente Dios será muy justo y lo bendecirá, lo galardonará con autoridad sobre una, dos, varias naciones. Ya cuando estudiemos el milenio lo vamos a profundizar más y usted y yo nos vamos a gozar de esto. ¿Por qué más debemos anhelar? Será una especie de graduación espiritual y promoción para reinar sobre la tierra. Ese día, escúcheme, iglesia. Escúcheme, iglesia alabada con la sangre del Cordero. ¿A quién no le gusta una graduación? Aquí tenemos hermanos graduados. Algunos se han graduado en la universidad, otros en el colegio, otros nos hemos graduado varias veces en la universidad con algunos títulos, por ejemplo, los que se graduaron en Gilio, la universidad con la cual estudia la iglesia. Qué tremendo, ese día es un día de gozo, ese es un día como que aquí está tu recompensa de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto sufrimiento, tanto estudio. Ese día de graduación es maravilloso, lleno de gozo, pues este momento, cuando seamos arrebatados y nos encontremos con el Señor en el aire y seamos transformados con un cuerpo corruptible, liberados de este cuerpo de pecado, liberados de nuestra alma, ya nuestra alma se sentirá gozosa porque ya no tendrá heridas del alma, no tendrá nada de estas cosas en las cuales ahora luchamos. En ese momento será una graduación tuya y mía, una graduación espiritual y promoción para reinar sobre la tierra. Créame que mirar esto a mí me produce mucho ánimo. Yo no sé si a usted le produce ánimo. Yo no sé si usted da un grito de júbilo o pone emoticones allí. Va a ser nuestra graduación espiritual. Ahí recibiremos la recompensa. En las graduaciones también se dan medallitas al mejor estudiante, etcétera, etcétera. Pues ahí recibiremos recompensas de acuerdo a cómo le servimos aquí en la tierra. Si le fuimos fieles, y todo lo que hicimos, lo hicimos en el poder y en la guía del Espíritu Santo. Ahí será recompensado los pastores. Ahí habrá coronas para los fieles, para los que perseveraron. Bueno, eso será, no creo que hay palabras humanas para expresar ese día glorioso de tu graduación y mi graduación espiritual. Y vamos a mirar, a seguir mirando y cambiando la tónica. Y vamos a mirar Mateo 29 en la otra diapositiva, por favor. Mateo 24, del 29 al 31, que es un poquito largo, pero yo le leo. Escuche, por favor, hemos leído muchísimo. Capítulo 24 de Mateo. Y yo lo sigo leyendo y porque el Señor sigue abriendo nuestros entendimientos. Y dice así, del 29 al 31. Inmediatamente, después de la angustia de esos días, porque habrá una angustia al final, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, los poderes de los cielos serán sacudidos. Usted lo sabe, ya lo veíamos los viernes cuando veíamos anhelando la venida del Señor.
Y entonces, por fin, después que hay esa conmoción en el cielo, entonces por fin aparecerá en los cielos la señal que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta, y reunirá a los elegidos o escogidos, como dice otra versión, de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Cuando Jesús habla de este evento del arrebatamiento, deja claro que será después de esta gran tribulación, porque usted vio ahí, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, los poderes de los cielos serán sacudidos. Y si usted lee los versículos anteriores del capítulo 24, del 29 antes, del versículo 29 antes, usted va a ver los sinnúmero de señales y de sufrimientos que habrá. Por lo tanto, después de la gran tribulación, dice aquí, se dará el arrebatamiento. Jesús venía relatando en los anteriores que habría una gran tribulación, cual no ha habido o no ha sucedido antes en la historia. Y afirmó que el hecho de que los ángeles junten a sus escogidos con voz de trompeta será inmediatamente después de esa tribulación. Vuelva a leer en su casa, vea varias versiones, Mateo 24, 29, 31. ¿Por qué le digo esto? Porque escúchenme lo que le voy a decir, gente preciosa del Señor. Hay dos doctrinas o dos posturas doctrinarias. Los que creen que el arrebatamiento se dará antes de la gran tribulación y otros que se darán después de la gran tribulación. Y los que manejan que será antes de la gran tribulación el arrebatamiento, manejan textos, son tan convincentes y lo predican mucho de los predicadores que nosotros vemos, que apreciamos, que amamos, pero que también hay otro grupo que estamos en la otra postura doctrinaria. Entonces, por eso decimos que tenemos que mirar bien las escrituras. No vamos a estar diciendo, ay, ese pastor predica así, por eso estaba mal. No, no, porque son hombres de Dios, son mujeres de Dios que nos han bendecido mucho. Pero también hay otros varones de Dios. Ahí vemos a un Marcos Brunet, vemos a un Mariano Sendecual, a un Benjamín Núñez, a un Itiel Arroyo. Son hombres de Dios también, pero ellos manejan esta postura. Y no es que, bueno, ¿a qué bando nos vamos? No, mire las escrituras, mire las escrituras. Ahí dice bien claro que la venida del Hijo del Hombre será después que pase la tribulación. Y ya se lo voy a seguir comprobando acá a través de otros versículos, ¿verdad? Entonces, después el que el Señor reúne, envía a sus ángeles y junta a sus escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra, eso se da después de esa gran tribulación. Ahí mismo nuevamente leemos, ya lo habíamos leído, pero vamos a mirarlo una vez más, Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, y dice ahí, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de las tumbas, luego junto con ellos nosotros, los que sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y estaremos con él para siempre. Pablo afirma las palabras de Jesús y deja en claro que la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento son un mismo evento. En Apocalipsis 20, cuando Jesús regresa y que destruye a sus enemigos en el Armagedón, comienza a reinar sobre la tierra junto a los santos y ahí se nombra la primera resurrección. Si estamos hablando que los muertos en Cristo resucitan, aquí recién se nota la primera resurrección en Apocalipsis 20. Entonces, ¿cómo es que se resucita antes de la gran tribulación cuando la escritura aquí me menciona en Apocalipsis 20 que es aquí que recién se da la primera resurrección?
Una vez más se afirma que la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento o transformación de los santos vivos son un mismo suceso. Son un mismo suceso. En la segunda venida de Cristo, dentro de la segunda venida de Cristo, hay varios sucesos, varios acontecimientos. Entre ellos, vuelvo a repetir, el arrebatamiento, la primera resurrección, una procesión donde el Señor entrará a Jerusalén, donde ya vamos a mirar un poquito más acá, donde se desatarán luego las 10 últimas copas, que ya ese vendría a ser la ira venidera, la ira del Señor, el final de la era, ¿verdad? Y la guerra del Armagedón, donde el Señor viene y destruye al anticristo y a todos sus enemigos. Entonces son varios sucesos dentro de esta segunda venida. Ahora, vamos a la próxima diapositiva y miramos lo siguiente. No se preocupe, hermano, que todo esto, por eso le digo, anote los textos bíblicos, anótelos. Todo esto se seguirá siendo desmenuzado, seguirá siendo entendido con mayor profundidad, ya sea en este mes, el de diciembre que viene y el próximo año, que no se diga que estaremos en la gracia y en la guía del Espíritu Santo estudiando Apocalipsis versículo a versículo, desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Y miremos aquí, Primera de Corintios 15:52. Vamos a la otra diapositiva, por favor, si me ayudan. Ok, la otra donde dice Primera de Corintios 15:52. Ok, ahí dice, mire usted. Sucederá en un instante, ya lo habíamos visto, en un abrir y cerrar de ojos, cuando la trompeta final suene. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Este evento tendrá lugar a la última serie de trompetas en los últimos 3 años y medio de la historia actual. ¿Dónde usted puede encontrar eso? En Apocalipsis capítulo 11, del 15 al 19. Le voy a leer Apocalipsis 11, del 15 al 19. Ahí termina suena la séptima trompeta. Y miren lo que dice en Apocalipsis 11, del 15 al 19. Entonces, el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por siempre y para siempre. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se llenaron de ira, pero ha llegado el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a los siervos, los profetas, y a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Y después se abrió en el cielo el templo de Dios, y el arca del pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos, estruendos, y hubo un gran terremoto y una fuerte granizada, dice allí, de una fuerte, y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizos. Ahora, luego de los primeros juicios de la gran tribulación, que ahí usted ve que se describen, es decir, primero son los sellos, y ya estudiaremos sello por sello. Luego vienen las trompetas, las trompetas. A la última trompeta, la iglesia es llevada. Aquí dice, se dará galardón a los siervos, ya lo escuchó, será el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. La narrativa bíblica del arrebatamiento, según Jesús, Pablo y Juan, tienen una coincidencia perfecta acerca de que será todo en un mismo evento. En la procesión de la venida de Cristo, Él regresará luego con los santos glorificados y suelta allí las 7 copas de la ira y del juicio de Dios, como parte de su venida que va a desembocar o va a concluir con la batalla del Armagedón, cuando el Señor, ¿verdad?, vaya con
su poder con su espada en la boca, como dice Apocalipsis capítulo 19, que usted lo puede mirar ahí en su casa, que luego lo veremos, capítulo 19, precisamente el versículo 19 en adelante, 19, donde el mismo Señor estará derrotando al anticristo. Usted lo puede ver en Apocalipsis 19. Ya usted ahí lo puede leer. Y vuelvo a repetir, de esto estudiaremos muy detalladamente. Ahora, vamos a la segunda, a la última diapositiva. Miremos qué nos dice segunda de Tesalonicenses 2, 1-4. Corroborando esta postura de que antes que venga el arrebatamiento, que será juntamente con la venida de Cristo, tiene que pasar todo lo que tiene que pasar. Y qué mejor que este texto bíblico para poder mirar claramente y convencernos de aquello. Segunda de Tesalonicenses 2, 1-4 dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, cuando se diga el día del Señor, usted tiene que mirar que es el día final, está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes, no viene antes ese día, sin que antes venga la apostasía. Y estuve revisando que esa apostasía no es igual que paganismo, hermano. Apóstata es una persona que negó una fe que un día profesó. Es decir, un apóstata es una persona que una vez hizo la decisión de fe, asistió a la iglesia, estuvo gozoso, hasta sirvió, de repente hasta tuvo un ministerio, pero en el camino luego fue conturbado, engañado y ya no abrazó los principios de Jesucristo ni del reino. Y se fue en contra ahora de estos principios de los cuales un día predicó y defendió. Ese es una persona apóstata. ¿Y por qué? Ya estaremos también hablando de la apostasía. ¿Por qué nos preocupa a los pastores un poco este tema de la apostasía? ¿Quiénes serán candidatos para la apostasía? Eso será un tema de un domingo, así que no falte para ese domingo. ¿Sabe quién será candidato para ser apóstata? Alguien que no veló ni oró. Alguien que en la actualidad vivía tibieza, una vida de tibieza, una vida de falta de compromiso, una vida de justificación, una vida que no aprovechó el tiempo que Dios nos concede para afirmarnos bien. Una vida que no tuvo una convicción trabajada por el Espíritu dentro de su espíritu y que fue fácil de hacerle cambiar de manera de pensar en cuanto a Cristo, que lo llevó a tal punto de negar a Cristo y de ya no creer ni en su palabra ni en la persona del Señor. Esta persona se constituirá en un apóstata. Y dice la Escritura que antes que venga nuestro Señor, tiene que darse esta situación de la apostasía. Aparte, dice aquí, antes que venga, dice la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, la manifestación palpable, visible del anticristo, juntamente con la apostasía, esto tiene que darse antes de que Jesucristo venga y nos reunamos con él. Entonces, vuelva a leer segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 4. Y termino esta última parte leyendo. Pablo afirma dos cosas determinantes. La primera es que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, o sea, el arrebatamiento,
son un mismo evento. Aquí lo dice en 2 de Tesalonicenses. Y al respecto de cuándo sucederá, deja claro que habrá mucha confusión en los últimos tiempos sobre este tema, pero explica que estas cosas no sucederán hasta que venga la apostasía, se manifieste el anticristo, la gran tribulación y la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Ya se dio anteriormente este tipo de abominación desoladora, sobre todo cuando una persona muy pagana, ¿verdad?, hizo cosas aborrecibles en el templo del Señor. Estamos hablando en el tiempo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí hubo bastante historia que no está registrada en nuestras Biblias, pero usted va a la Biblia, a la historia cristiana y usted puede ver que ahí hicieron cosas terribles en el templo del Señor. Se va a volver a dar esto, pero de una manera en una gran magnitud. Este anticristo obviamente se declarará el mismo Dios, se sentará en el templo, porque van a construir en Israel un templo. Será algo terrible, terrible, terrible. Entonces, ¿cómo concluimos en esta noche? ¿Cómo concluimos en esta noche? Pastora, pero ¿está segura de lo que usted me está diciendo? Por eso le digo, hermano, por favor, tome los textos bíblicos. Yo voy a mandar las diapositivas al gran grupo que se llama Anuncios, donde están mucha gente de las diversas iglesias acá de nuestra comunidad, las distintas subsedes. Y usted revíselo. ¿Por qué le digo, hermano, esto? Porque hay predicadores que manifiestan que el arrebatamiento será antes de que venga el anticristo, antes que venga la apostasía, antes que venga la gran tribulación. Que nosotros no pasaremos nada de eso. Y que unos sí se irán y otros no se irán. Y los que se queden, esos son los que van a sufrir. La próxima semana, Dios mediante, nuestro querido pastor César estará dando la enseñanza, ¿verdad?, de esa historia, de esta doctrina o postura doctrinal del pretribulacionismo, de los que dicen no, la iglesia se va, el arrebatamiento se lleva efecto antes de que venga la gran tribulación, antes que venga el anticristo. Entonces va a mostrar textos bíblicos de los cuales los que manejan esta postura se basan, pero a la vez nosotros estaremos diciendo, pero mire lo que dice la escritura. De tal manera que no queremos que nadie nos conturbe, como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, nadie nos confunda y de repente vaya a decir usted, uy, pero nos están enseñando mal acá, porque yo escuché a fulano dijo esto y yo escuché a otra persona que dijo el otro. Por eso es necesario que nos volvamos a la escritura. Y le voy dando un adelantito. Esta historia pretribulacional empezó allá por los años 1830. Pero antes, desde la iglesia primitiva hasta 1830, los cristianos sabían esta teoría postribulacional, la que les he acabado de mencionar. Entonces, usted tiene que conocer todas las posturas doctrinales para que usted se pare en una y usted diga, bueno, yo creo en esto porque no es porque me lo dijo los pastores de Oasis, sino porque está aquí escrito en la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, hay tanto de hablar de este tema. Yo no sé si a estas alturas que hemos escuchado tanto de la venida de Cristo, porque lo hemos hecho los viernes, se recuerda, por eso ya suspendimos los viernes, preparándonos para la venida del Señor, porque obviamente ya estamos trabajando los miércoles. Y más vale los viernes lo ocupamos en otra clase de reuniones, como reuniones de liderazgo. Pero mis amados, usted y yo necesitamos meditar, no que este tema se nos vuelva como común y tengamos mucho conocimiento en la cabeza, mucho conocimiento, pero no lo digeramos en el espíritu, pues. Pero no me siente a los pies del Señor y le diga, Señor, estoy desarrollando un amor y una pasión por ti. Anhelo y disfruto estar en intimidad contigo. Mi vida está comprometida 100% contigo, Señor. No te estoy diciendo que seas perfecto, porque ya te dije,
Seremos liberados de este cuerpo, de estas luchas y de toda esa situación cuando nos encontremos con el Señor. Pero ¿anhelas con todo tu corazón agradarle o solo estás para que Él te supla tu necesidad, para que Él arregle tus problemas? No, 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 no. Tenemos que vivir en santidad como una demostración de gratitud frente a todo lo que Él ha hecho y saber que va a haber premio, galardón, recompensa, graduación. ¿Cómo entonces no vivir en la actualidad de una manera justa y piadosa, como dice Primera de Pedro, esperando aquel día glorioso? ¿Por qué no vivir en la actualidad y compartir con otros esto que usted está aprendiendo? ¿Por qué no orar y clamar y decir, Señor, por favor, ayúdame y usa mi vida para que otros vengan a ti, a tu reino de luz, y también puedan ser parte de ese gran acontecimiento como es el irnos contigo, reinar por 1000 años, estar por siempre contigo? Porque escúcheme, hay mucha gente que capaz conozcamos o familiares que no vayan a tener esa oportunidad hermosa de estar por siempre con el Señor. Porque la gente mirará cuando muchos sean arrebatados, cuando muchos sean sacados de esta tierra y se encuentren, porque dice que todo ojo lo verá. Esto no será oculto para la gente. No hay un rapto secreto, no lo hay. Y la gente se tenga que ir y alejar avergonzada porque pueda decir, yo tuve un pariente, yo tuve un compañero de trabajo, yo tuve un amigo que siempre me hablaba de Cristo y yo le hacía la contra y yo lo insultaba y yo le hice la vida difícil porque era un cristiano, porque yo odiaba las cosas de Dios, porque yo no me quería arrepentir, porque yo endurecí mi corazón. Y ahí, terrible para él, alejarse avergonzado, como dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 29, vean al Señor y se retiren avergonzados de no haber aprovechado la oportunidad de que un día el Señor le concedió aquí en la tierra, cuando usted, mi persona, le predicamos su palabra, que fue el tema que habló la pastora Ceci la semana pasada, cuando hablamos cómo será el día para aquellos que se burlaron y blasfemaron del Señor y no quisieron saber nada de Dios. Así que ahora a cuidarnos, Dios me libre de apostatar, Dios nos guarde, Dios nos guarde de dejar este camino y de alejarnos de Dios, porque de repente la prueba, el dolor, la tristeza, o usted me pueda decir, pero pastora, es que tengo miedo y el anticristo y los juicios. Escúcheme, ya veremos eso. La iglesia siempre será guardada. El Señor no dijo que nos sacaría, dijo que ¿verdad? Nos salvaría de la ira venidera. Así como el pueblo de Gosén, allá en el Éxodo, cuando las 10 plagas caían sobre Egipto, el pueblo del Señor en Gosén estaba siendo guardado por Dios, mientras que las plagas eran para Egipto. De igual manera, Dios siempre a los justos le dará su recompensa. Él no trata igual al justo e injusto, porque nuestro Dios es justo por excelencia. Así que si usted pudo en esta noche recibir una bendición, ponga allí amén, gloria a Dios, despiértese, anhelemos, deseemos, alegrémonos de todo esto glorioso que va a venir, por lo cual la venida del Señor no tiene que ser un motivo de tristeza, de dolor, de angustia, ay, de miedo, sino de un anhelo profundo. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial en esta noche. Amado Padre, gracias te damos con todo nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, mi Padre bueno, porque no hay otro Dios como tú tan justo. Parece que tu venida, Señor, está tan lejana. Parece que tu justicia como que tarda, pero ahí se nota nuestra impaciencia sencillamente, porque todo lo que está escrito aquí en tu palabra se cumplirá al pie de la letra.
Y llegará el día y llegará la hora que todo esto se cumplirá, Señor poderoso. Por lo tanto, aquí todo este grupo de tus hijos, ayúdanos a ser sensibles. Ayúdanos a ser sensibles y temerosos. ¿De qué sirve tener mucho conocimiento? ¿De qué sirve haber predicado o enseñado a otro si aquí dentro de nuestro corazón, Señor, de repente guardamos justificativos engañosos, amamos más las cosas del mundo, nos afanamos o amamos más las cosas de la carne y no tenemos temor reverente? Líbranos de toda mentira y de todo engaño que pueda estar, Señor, gobernando nuestras vidas, y ayúdanos a ser sensibles. Redúyenos profundamente cada día. Ayúdanos a caminar en un espíritu de arrepentimiento continuo y que el temor hacia ti, Señor, pueda ser incrementado para que, como dice la Escritura, tú vienes a recompensar a tus profetas, a los que temen tu nombre, a los que han creído en tu nombre, sean grandes, sean conocidos o desconocidos, los más importantes y los menos importantes, Señor. Ayúdanos a serte fiel, danos un espíritu de perseverancia para poder avanzar hasta el fin en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Todos estos hermanos que han estado muy atentos escuchando tu palabra, tú los has visto ahí en sus casas y los que verán, Señor, nuevamente esta enseñanza. He aquí tu presencia poderosa, aquí tu presencia maravillosa sea con cada uno de ellos. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén, mis amados. Un abrazo fuerte a la distancia y avanzamos. Y recordando, visualice esa graduación final, esa recompensa y el estar por siempre con el amado de nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.